Bienvenidos a este escalofriante vídeo sobre la historia de Anneliese Michel. Prepárense para adentrarse en los oscuros sucesos que rodearon la vida de esta joven y los fenómenos sobrenaturales que la persiguieron hasta su trágico final. No olviden seguirme en mis redes sociales y comenzamos. El caso de Anneliese Michel. Anneliese Michel, Baviera, Alemania Occidental, 21 de septiembre de 1952. Baviera, 1 de julio de 1976, fue una mujer alemana y católica que fue sometida a un exorcismo en 1975 y que murió al año posterior, tras negarse a continuar con el médico y psiquiátrico que le habían dado durante los 7 años anteriores a su fallecimiento. Investigaciones posteriores determinaron que Michel presentaba cuadros de desnutrición y deshidratación. Sus padres y los sacerdotes responsables fueron acusados de homicidio negligente. La investigación y el juicio subsiguientes atrajeron la atención del público y los medios de comunicación debido a la decisión inusual de la Iglesia Católica de emplear un ritual de 400 años de antigüedad, algo que ha sido rara vez visto desde el siglo XVIII. La película El exorcismo de Emily Rose está basada principalmente en un punto de vista sobre lo que su historia transmite. Hay dos películas respecto a su caso: El exorcismo de Emily Rose, basada en un punto de vista religioso, y Requiem, El exorcismo de Micaela, basada en un punto de vista materialista. Cuando Michel tenía 16 años, se cree que pudo haber tenido su primer ataque de epilepsia, puesto que le fue diagnosticada epilepsia del lóbulo temporal, pero esto es solo una creencia sobre su salud. Cayó rápidamente en una depresión y fue tratada en el Hospital Psiquiátrico de Wurzburgo. En los primeros días de su extraño comportamiento, Anneliese comenzó a quejarse de sentirse observada y de tener una sensación constante de malestar. Estos sentimientos de paranoia y ansiedad eran los primeros indicios de que algo inusual estaba sucediendo en su vida. Además, Anneliese empezó a escuchar murmullos y sonidos extraños que parecían venir de lugares inexplicables. Estos sonidos misteriosos llenaron su habitación y la hicieron sentir aún más perturbada y aterrada. Su familia, al darse cuenta de estos cambios, se acercó a ella para preguntarle qué le ocurría y por qué actuaba de manera tan extraña. Anneliese, con voz temblorosa, intentó expresar su malestar, pero no pudo encontrar las palabras adecuadas para describir lo que estaba experimentando. Estos primeros signos fueron un presagio de los fenómenos sobrenaturales más intensos y perturbadores que estaban por venir en la vida de Anneliese Michel. En 1973 presuntamente se volvió intolerante ante varios objetos religiosos y empezó a oír voces. Su condición empeoró a pesar de la medicación e intento de suicidio. Michel y su familia realmente creían que estaba poseída y llamaron a un sacerdote católico para practicarle un exorcismo, siendo rechazados inicialmente. En 1975, tras muchas reflexiones, 2 sacerdotes obtuvieron permiso del obispo local y le realizaron el exorcismo. El proceso de exorcismo en el caso de Anneliese Michel fue largo y difícil. Durante varios meses, Anneliese fue sometida a numerosos exorcismos por parte de varios sacerdotes. Estos rituales eran intensos y aterradores, con Anneliese convulsionando, gritando, hablando en lenguajes desconocidos y exhibiendo una fuerza sobrehumana. Se dice que, durante los exorcismos, Anneliese mostraba aversión hacia objetos religiosos como crucifijos y agua bendita, y parecía tener un conocimiento detallado de temas religiosos, incluso en idiomas que no conocía previamente. Los exorcismos fueron llevados a cabo con la intención de expulsar a los supuestos demonios que habitaban en el interior de Anneliese y liberarla de su posesión. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los sacerdotes, los exorcismos no lograron aliviar los síntomas de Anneliese, que continuaron empeorando con el tiempo. Es importante destacar que el caso de Anneliese Michel ha sido objeto de controversia y debate. Algunos cuestionan si los síntomas de Anneliese eran realmente resultado de una posesión demoníaca o si pudieran haber sido atribuidos a una enfermedad mental o física no diagnosticada. Anneliese murió el 1 de julio y la investigación demostró que estaba malnutrida y deshidratada. Sus padres y los curas responsables fueron acusados de negligencia. Durante el juicio, los 51 registros audiográficos de los exorcismos en donde los supuestos demonios presuntamente hablaban en boca de Anneliese no se permitieron presentar como evidencia. Se dictaminó que su muerte había sido causa de la tensión de los ritos. Este caso atrajo la atención pública y de los medios.
Tras el veredicto de culpables, los acusados fueron sentenciados a 6 meses en la cárcel, pero se permutó la pena por 3 años de libertad condicional y una fianza. En 1969 Anneliese comenzó a padecer extraños ataques y se creía que podía tener epilepsia. Permaneció internada en el Hospital Psiquiátrico de Wurzburgo. Cuando salió, logró completar sus estudios de bachillerato. En 1973 se matriculó en la Universidad de Wurzburgo. Al entrar en un hospital psiquiátrico no mejoró en nada la salud de Anneliese, su depresión empeoró, y cada vez aumentaba más su frustración con el tratamiento médico, en tanto que no percibía mejora. El tratamiento médico a largo plazo no dio resultado, su estado, incluyendo la depresión, empeoró. Habiendo centrado su vida alrededor de una fe católica devota, Anneliese empezó a manifestar una condición de posesión demoníaca, intolerancia a los objetos y espacios consagrados como un crucifijo e imágenes de la Virgen, entre otros. En junio de 1970, Anneliese fue internada de nuevo en el hospital psiquiátrico, donde le fue prescrita medicación contra las convulsiones por primera vez, aunque nunca alivió sus síntomas. Continuó hablando de lo que llamaba las caras malignas que veía varias veces al día mientras rezaba. Anneliese se acabó convenciendo de que la medicina no le podía ayudar. Completamente convencida de que su enfermedad tenía un origen espiritual, pidió a la iglesia local 2 veces que se le practicara un exorcismo y fue rechazada. Ese mismo mes se le prescribió otra medicina, periciacina, que es un tipo de fenotiacina con propiedades similares a las de la clorpromacina. Se usa en el tratamiento de distintas psicosis, incluyendo la esquizofrenia y la conducta desviada, pero solo empeoró su estado. En noviembre de 1973, Anneliese empezó su tratamiento con Tegretol carbamazepina, que es un estabilizador emocional. Anneliese tomó esta medicación con frecuencia hasta poco antes de su muerte. En 1973, Anneliese abandonó el tratamiento de esquizofrenia en el Hospital Psiquiátrico de Wurzburgo y los padres acudieron a la parroquia local solicitando a los religiosos que su hija fuera sometida a un exorcismo. Al principio todos ellos lo rechazaron, ya que la doctrina de la Iglesia con respecto a estas acciones es muy estricta. Poco después, el párroco Louis Alt, considerado un respetado experto en la materia, creyó probar que Anneliese reunía las condiciones suficientes para considerarse poseída y consiguió el permiso de las autoridades eclesiásticas para realizar un exorcismo siguiendo el ritual. Durante las sesiones, Anneliese manifestó estar poseída por 6 demonios diferentes: Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón, Hitler y un sacerdote corrupto del siglo XVI de apellido Fleischmann. Estos 2 últimos fueron sustituidos por Belial y Legión en la película. Antes de eso, se había destrozado las rodillas en ataques de genuflexión compulsiva 600 al día. Se escondía debajo de la mesa, ladrando como un perro durante un par de días. Comía arañas, carbón y le arrancó la cabeza de un mordisco a un pájaro muerto. Lamía su propia orina del suelo y podía oírsele a través de la pared gritando durante horas. El exorcismo se prolongó durante 1 año. En la primavera de 1976, Anneliese sufría neumonía y anemia. Gradualmente debilitada y agotada hasta la fiebre, murió el 1 de julio a los 23 años. La autopsia de Anneliese atribuyó el fallecimiento a la desnutrición y deshidratación. Los padres de Anneliese fueron llevados a juicio por la presunta culpabilidad de asesinato de su hija, junto a los 2 curas que realizaron los exorcismos. Todos fueron declarados culpables de homicidio por negligencia al permitir que llegara a la desnutrición y se les condenó a 6 meses de cárcel, sustituidos por una fianza y 3 años de libertad condicional. El legado de Anneliese Michel se ha extendido mucho más allá de su trágica historia. Su caso se ha convertido en uno de los más famosos y debatidos en el ámbito de la demonología, la parapsicología y la religión. El caso de Anneliese ha generado numerosos debates y teorías. Algunos creen firmemente en la autenticidad de su posesión demoníaca, considerándolo como un ejemplo real de la lucha entre el bien y el mal. Para ellos, Anneliese Michel es un símbolo de fe y resistencia frente a fuerzas sobrenaturales. Sin embargo, también existen voces escépticas y críticas con relación a su caso. Algunos argumentan que los síntomas de Anneliese podrían haber sido resultado de una enfermedad mental o física y que los exorcismos solo empeoraron su condición. Consideran que su historia es un trágico ejemplo de la falta de atención médica adecuada en aquel momento.
El caso de Anneliese Michel ha influido en la forma en que se abordan los casos de supuesta posesión demoníaca en la actualidad. Ha generado discusiones sobre los límites entre la religión y la ciencia, así como sobre los métodos y la ética en los exorcismos. Además, la historia de Anneliese Michel ha sido fuente de inspiración para numerosas obras de ficción, películas, documentales y libros. Ha capturado la imaginación de muchas personas y se ha convertido en un ícono del horror y lo sobrenatural. En resumen, el legado de Anneliese Michel se ha extendido tanto en términos de su impacto en los campos de la demonología y la parapsicología, como en su influencia en la cultura popular. Su historia continúa fascinando y generando debate en torno a la posesión demoníaca y la intersección entre lo espiritual y lo científico. Este hecho inspiró los filmes El exorcismo de Emily Rose 2005 y Requiem, El exorcismo de Micaela 2006. ¿Te ha dado miedo la película? ¿Tienes alguna historia que conozcas sobre exorcismos? Déjame saber en los comentarios.